Gracias, Jorge, gracias. Pues esos son todos los anuncios por este día. Ya la semana que entra, sin duda, estará ya el grueso de la iglesia para comentar otras cosas, sobre todo porque estos primeros meses, tal vez los 3 primeros meses, sistemáticamente estaremos hablando de las necesidades espirituales que tenemos como personas. Uno de los coros que cantaron me gustó mucho, que se llama, no sé el título, pero habla del corazón que se lamenta por un fracaso, por una infidelidad, por algún problema, por un rechazo, abandono, lo que sea. Pues es un corazón que han herido y que necesita ser sanado. Las heridas del alma muchas veces son más profundas que las heridas físicas. Sanarlas se puede llevar mucho tiempo y mucha administración, sobre todo de la palabra de Dios. Entonces estamos ciertos de que como iglesia somos un hospital de pecadores redimidos lastimados, que andamos transitando nuestra vida espiritual cargando cadenas, cargando anclas, cargando pesadas cargas que no deberíamos de llevar, pero que voluntariamente las estamos llevando por un desconocimiento de lo que dice Dios, por una falta de alivio precisamente a través de la administración de su palabra. Entonces vamos a abordar temas que son difíciles de entender cuando no los vivimos, pero que la palabra de Dios nos los ministra. Vamos a hablar del orgullo, del egoísmo, de la avaricia, de la infidelidad, vamos a hablar de corazones quebrantados, vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la sanidad espiritual. Y vamos a abordarlos desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice Dios acerca de este tema? ¿Y qué solución da Dios a este tema? No es una sanidad mística, no es una sanidad milagrosa. Aquí no imponemos manos para que sean sanados milagrosos. El único que sana es Dios. Y lo hace a través de su palabra. Simplemente somos ministros de su palabra, que la proclamamos para que la palabra trabaje. Para que la palabra trabaje. Y dice Dios que su palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue hecha. Nosotros los predicadores simplemente somos eso, portadores de la palabra de Dios. No son nuestras ideas, no son nuestros argumentos, no son nuestras filosofías, es la palabra de Dios predicada a la iglesia, como le hacían antes los profetas. Entonces, en ese sentido, durante estos 3 meses vamos a estar abarcando diferentes temas que tienen que ver con heridas del corazón, que tienen que ver con la sanidad del alma, tanto propias como a lo mejor conozco a alguien que está sufriendo por una herida de ese tipo. Podemos invitarlos porque necesitan ser sanados. Necesitan ser sanados primeramente por el Evangelio de Cristo, para que su alma sea salva, y posteriormente, en el tiempo que Dios nos permita transitar por este mundo, caminar libres, caminar en libertad. Cuando vivía allá en la Ciudad de México, recuerdo que usaba yo mucho el metro, y ver a la gente en el metro es ver miles de rostros, pero que no sabemos qué está sucediendo en cada vida. Y hay un video donde es ficticio, donde hay unos lentes que alguien se pone y empieza a ver qué problema está teniendo esa persona. Digo, es ficticio porque no se puede saber, pero es muy real. Vemos transitando gente, puedo yo ver aquí muchos rostros, pero ¿qué estás cargando en tu corazón? Yo no puedo verlo, pero Dios sí puede verlo. Y puede dar una palabra de ministración para la amargura, para la avaricia, para el resentimiento, la falta de perdón. Tantas cosas que transitamos en nuestro diario vivir, que ¿saben qué? Nos estorban. Nos estorban porque no nos dejan vivir y no dejamos vivir al próximo, al prójimo. Si nos amargamos nosotros, le amargamos la vida a nuestra esposa, se la amargamos a nuestros hijos, se la amargamos a nuestros compañeros de trabajo, sufrimos rechazo y hay todo un encadenamiento de problemas tremendos. Imagínense todos andar así, ¿cómo anda este mundo?
Entonces, eso es lo que vamos a tratar durante estos siguientes meses. Entonces, vamos a prepararnos para ser ministrados por la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar del tema de la disciplina espiritual. Y quiero comentarles algo, dos ejemplos. Durante estas fechas se hacen unas competencias, pues aprovechando un poco las fiestas y todo ello, que son maratones, el maratón de San Silvestre, de Nueva York y cosas así. Y también hay otros que se llaman el Ironman, que son competencias de muy alta demanda física, dada las actividades que están teniendo estos hombres. Cuando los vemos por televisión y vemos al ganador, simplemente vemos el cuadro final del esfuerzo que él hizo. La pregunta es, ¿qué hay atrás de todo eso? ¿Qué hay atrás de ese hombre o de esa mujer que fue capaz de soportar todas las pruebas que requería esa disciplina para poder llegar a la meta? Ya sea el primero o hasta el último lugar, pero llegaron. ¿Qué hay detrás de todo eso? Tú y yo nomás vemos el podium y vemos al ganador y vemos la medalla y vemos lo económico, y bueno, pues eso es la imagen que se nos queda. Y tal vez admiramos un poco la destreza, la habilidad, pero nos hemos puesto a pensar ¿qué hay detrás de todo eso? Cuando lanzaron por ahí una de las Apolos, no me acuerdo si fue la Apolo 11 o la Apolo 13, uno de los ingenieros estaba hablando con otro y le decía la manera tan increíble como funcionó la tecnología para llevar a cabo acoplamientos en la nave espacial y las computadoras y todo lo que hay en ese programa espacial. Y uno de los ingenieros dijo, qué suerte que todo salió bien. Y el otro ingeniero lo corrigió y le dijo, no fue suerte. Nos lo propusimos y lo hicimos. El hombre es capaz de lograr cosas tan increíbles como ir a la luna, como mandar naves espaciales, como sumergirse en el mar, como escalar montañas. Cuando el hombre se propone hacer algo y tiene la disciplina para hacerlo, lo hace. Y la palabra mágica es disciplina. Esa es la palabra, la disciplina. ¿Qué hay detrás de todos los Ironman, de todos los grandes atletas? Disciplina. ¿Qué hay detrás de todas esas espectaculares naves espaciales, el transbordador? Disciplina. La disciplina muchas veces es la base para lograr las cosas. Y tú y yo traemos cargadas las pilas increíblemente el día de hoy, porque todos pensamos, ahora sí esos 5 kilos que me eché los voy a bajar. Y los gimnasios a partir del 1 van a estar repletos, a partir del lunes van a estar repletos. Y las citas con el nutriólogo van a estar repletas. Pero ¿qué va a pasar en febrero? Los gimnasios van a parecer bibliotecas. Y los nutriólogos van a estarse lamentando de que no haya otras navidades intermedias. El problema, y sobre todo aquí en México, es que somos muy indisciplinados. No nos gusta la disciplina. La disciplina se lo dejamos a los militares y se la dejamos a los atletas. Pero no pensamos que nosotros mismos debería de haber disciplina. Una vida indisciplinada es una vida evidente. Es una vida evidente, ¿por qué? Porque no termina las cosas, porque se propone algo y a la mitad del camino ya se desanimó, porque anda buscando excusas para no continuar con la actividad que se llevó a cabo, no se termina la escuela, no se llega a tiempo, en fin, son muy evidentes la falta de disciplina en nosotros. La buena noticia y la mala para nosotros es que tenemos un Dios disciplinado. Tenemos un Dios disciplinado. La mala para nosotros es que Dios nos exige disciplina. Hace 8 días hablamos acerca del cuidado del cuerpo, del cuidado del alma, del cuidado del espíritu. Y veíamos que efectivamente
vivimos en un mundo tal que nos descuidamos tanto a nosotros mismos que hasta nuestro propio cuerpo lo refleja. Y tarde o temprano nos cobra la factura. Tarde o temprano nos cobra la factura. Ya sea por nuestra propia genética o ya sea por nuestra indisciplina. Y eso es muy lamentable. ¿Por qué? Porque dentro de la obra de Dios se requiere disciplina. Estamos consumiendo el primer domingo del 2015. ¿Cuántos llegaremos hasta el domingo 52? Por la gracia de Dios yo espero que todos. Pero ¿en qué estado vamos a llegar? Hipertensión, diabetes, ceguera, cojos, mancos, y no necesariamente por accidentes, sino por indisciplina. Y es aquí donde quiero tocar este punto. Hace 8 días tocamos el punto del cuerpo, hoy vamos a hablar desde el punto de vista espiritual, la disciplina. Y vamos a sentar las bases sobre quién debe de ser disciplinado. 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 14, vamos a buscarlo por favor. 1 Corintios 2, del 12 al 14. Dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aquí está la base de una vida espiritual. La Biblia nos describe 2 clases de hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Cuáles son las características de estos 2 tipos de hombres? ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural dice, no percibe, no capta, no concibe las cosas de Dios. Las cosas de Dios no las percibe. Para él son cosas locas. ¿Por qué? Porque no las puede entender. El hombre natural, en primer lugar, no tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, todo lo que son las cosas de Dios lo toma como una religión. La religión es el hombre buscando a Dios. La relación de lo cual nos habla la Biblia es Dios buscando al hombre. Entonces, cuando el hombre natural quiere buscar a Dios, lo busca bajo sus propios conceptos e ideas y filosofías. De tal manera que cuando va a la Biblia y quiere buscar las cosas de Dios, como no tiene el Espíritu de Dios, no las puede entender, son locura. Háblenle a un incrédulo de la Trinidad y no lo va a entender. Lo va a aceptar, pero así como una filosofía, como una religión. Háblenle del perdón. Y yo empezar a poner pretextos, perdonar, después de lo que me hizo este perverso, después de cómo es mi jefe, perdonar, son locura, no las puede entender, porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre espiritual? El hombre espiritual tiene el Espíritu de Dios. Nada más ni nada menos que tiene el Espíritu de Dios. Todo creyente que ha nacido de nuevo tiene la plenitud de Dios en su vida. Nada más. Nada más. Y eso lo describen las Escrituras en el libro de Efesios. Y en el libro de Colosenses dice que en Él estamos completos, que no nos hace falta nada. Puedes saber y entender lo que Dios concede. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo nos explica y podemos entender las cosas de tal manera que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Esas son las grandes diferencias que hay entre el hombre natural y el hombre espiritual. Por eso al hombre natural no le podemos exigir disciplina.
Gracias. No le podemos exigir disciplina espiritual porque no va a entender las cuestiones espirituales. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones del hombre carnal o del hombre no espiritual? Siembra y cosecha frutos de la carne. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, las obras de la carne son evidentes y son manifiestas. Y en Gálatas 5:19-21 dice, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el hombre carnal no tiene el Espíritu de Dios, no va a estar heredando el reino de Dios y sus obras son manifiestas. Y todo lo que acabamos de leer es la descripción que hace el mundo. Es la descripción que hace la gran mayoría de las personas. Estos son los argumentos. De aquí, ¿saben qué sacan de aquí? Las telenovelas. Las telenovelas están llenas de fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas. Todo eso está lleno de las telenovelas. ¿Qué puede dar algo que es de la carne? Pues los frutos de la carne. No podemos esperar cosas espirituales porque no las van a entender, ni las van a aceptar, ni las van a discernir. Por lo tanto, todo lo que sale de la carne es manifiesto y es lo que etiqueta a una persona carnal, porque no busca las cosas de Dios. Ahora, vamos a definir un poquito más profundo el hombre carnal y el hombre espiritual. Romanos 8, 5-9 dice, porque los que son de la carne piensan ¿en qué? ¿En cómo agradar a Dios? ¿En cómo buscar a Dios? ¿En la oportunidad de venir a edificarse? No, buscan las cosas de la carne. Buscan la satisfacción personal. Buscan el agradarse a sí mismo. Pero los que son del Espíritu, las cosas ¿de qué? ¿Y dónde encontramos las cosas del Espíritu? En la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso el mundo está ajetreado, el mundo está inquieto, el mundo no puede estar en paz. Porque se ocupa de las cosas de la carne y lo único que los lleva es a una muerte. Muerte espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres vivir en paz y con una vida sana? Pues tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu. Y esto no es una fórmula mágica, aquí lo dice la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Fíjense hasta dónde llega la profundidad. Por cuanto los designios de la carne, o sea, los pensamientos de la carne, lo que desea de la carne, son ¿qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estos argumentos son en todos lados. En todos lados escuchamos argumentos, no, pues ¿cómo voy a hacer a Dios? No, pues yo no puedo encerrarme en una iglesia, yo no puedo hacer esto, leo la Biblia y me aburro. Porque no acomodan lo espiritual, no saben, no entienden. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjense qué tremendo, no pueden, aunque quieran, no pueden. Están impedidos porque no tienen al Espíritu de Dios. Qué tremenda situación es andar en la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muchas veces parientes, amigos, no creyentes, pues ahí te encargo que ores por mí, tú que estás cerquita de Dios. O, ¿tú crees que Dios me escuche? Pues te va a escuchar, pero no va a hacer nada porque tu vida no agrada a Dios. Tu vida no es agradable a Dios. Más, y aquí hay una excepción, más vosotros,
no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Fíjense qué condición, ¿eh? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y aquí está resumido el Evangelio. ¿Quién es de Cristo? ¿Quién es de Dios? Los que tienen el Espíritu de Cristo. No hay más, hermanos, ¿eh? Dios es Dios radical, ¿eh? Él no tiene nietos, sobrinos, consentidos, amigos, parientes, cuates, no. O eres su hijo o no eres su hijo. Y si tienes al Espíritu de Cristo, entonces vamos a disciplinarnos. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no entiendes las cosas de Dios, no te nacen de hacer las cosas de Dios, no participas en las cosas de Dios porque no quieres ni puedes, estás bajo una grave sentencia. Y la sentencia es muerte. Muerte espiritual. Estar separado de Dios eternamente. Y eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios no puede agradarse de una vida que está satisfaciendo los deseos de la carne, que no tiene el Espíritu de Cristo. Entonces, en ese sentido, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, debemos de vivir ¿cómo? Según el Espíritu. Y es aquí donde empieza la disciplina del creyente. Tenemos un mandamiento de Dios, tenemos que vivir según el Espíritu, y el Espíritu nos debe de mandar el quehacer del creyente para tener una vida fructífera, para tener una vida agradable, para tener una vida en paz, no exenta de problemas. No una vida sencilla, no una vida fácil. Tenemos nuestros problemas. ¿Por qué? Porque aunque tenemos el Espíritu de Cristo, también tenemos la antigua naturaleza de la carne que nos está queriendo jalonear. Y eso lo vamos a ver en el siguiente pasaje, Gálatas 5, 16 al 17. Dice así el libro de Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, una vez que hemos diferenciado al hombre carnal del hombre espiritual, no vamos a hablar más del hombre carnal, porque el hombre carnal lo que necesita escuchar es el Evangelio de la gracia. Lo que necesita es salvar su alma, lo que necesita es reconciliarse con Dios, lo que necesita es escuchar que Cristo vino a morir en su lugar y pagar sus pecados, y que él necesita arrepentirse y aceptar a Cristo como su Salvador por fe. Eso es lo que necesita escuchar un hombre natural, porque un hombre natural no se va a disciplinar a las cosas de Dios. En cambio, el hombre espiritual sí puede tener una disciplina espiritual, pero hay una lucha. Hay una lucha y no es fácil. Hay una lucha que no es sencilla. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne no han muerto inmediatamente. Después de que yo acepté a Cristo, mis deseos carnales no murieron. Están ahí latentes y quieren salir a satisfacerse. Pero también está el deseo espiritual, que el deseo espiritual es el que me dice: sujétate a la ley de Dios, y no quiero, no puedo, no lo deseo. Por eso hay esa lucha, por eso no es fácil. Ahorita mismo estás luchando espiritualmente, en mantenerte despierto o dormirte. Es una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque la carne dice: duerme, tranquila, mira, está hablando tan tranquilo que propicio para una roncadita. Tú tranquilo, no va a pasar nada. Si no escuchas eso, no va a pasar nada. Mira, estuvo buena la pachanga, duerme, tranquilo. Pero el Espíritu dice: es la voz de Dios. ¿Qué vas a hacer con la voz de Dios? No es el predicador, es la palabra de Dios, es Gálatas. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a cerrar tus oídos para satisfacer tus deseos de la carne? ¿Verdad que es una lucha? No es fácil mantener los ojos abiertos y los oídos abiertos. ¿Por qué? Porque la cuestión de la carne pesa y es dura. En algo tan sencillo
como estar aquí presentes. Ahora imagínense en las luchas cotidianas. Ahora imagínense en los problemas diarios. Que me regañó el jefe, que me enojé con mi esposa, que mi hijo no me quiso obedecer, que debo que pagar la tarjeta, que las deudas de Navidad. Todas esas batallas se vuelven batallas espirituales, porque está el obedecer a Dios o el satisfacer la carne. Pues si me enojé con mi esposa, pues ¿qué es la del problema? Que se reconcilie ella. Que venga y que me pida perdón de rodillas. Eso es lo que quiere la carne. Pero ¿qué dice el Espíritu? Ve y reconcíliate con ella. Y aunque tú no tengas culpa, ve y reconcíliate con ella. Señor, pero ¿no ves cómo es? Ve y reconcíliate con ella. Señor, pero ¿y qué tal si me pega? Ve y reconcíliate con ella. Los deseos de la carne pueden ser tan poderosos que nos nulifican espiritualmente. Nos nulifican para hacer lo correcto, para hacer lo justo, para hacer lo que dice Dios. Y tú y yo hemos batallado con ellos. ¿Cuántas enemistades todavía tenemos por no obedecer la palabra de Dios? Por estar en orgullo, por estar todavía enojados. Y ese estado es el que domina la carne. Por eso les digo que la disciplina espiritual no es sencilla. Así como un gran atleta llegar a las Olimpiadas le requirió, ¿cuánto? ¿3 meses? ¿4? ¿5? ¿6? No, le llevó años. Le llevó años de disciplinarse en su alimentación, en su dormir, en sus relaciones, en todo, para poder llegar al podio. Se necesitaron años. Nosotros necesitamos tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, depende de cada quien. Depende de qué tan obediente quiera yo ser a la palabra de Dios y disciplinarme. Entonces, en ese sentido, es que vamos a hablar de las cosas espirituales. ¿Cómo empieza la disciplina espiritual en el creyente? La disciplina espiritual en el creyente comienza precisamente buscando a Dios. Job 8, 5 al 6 dice: pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Cada quien debemos de reflexionar para ubicarnos en el preciso lugar en el que estamos. Cuando recién se convierte uno, la verdad es que todo es amor. Y se desborda uno en hablar de Cristo, y se desborda uno en leer la palabra de Dios, en congregarse. Poco a poco ese amor se viene apagando. Hay un proceso en la vida del creyente en que empieza a entrar en una picada. Y como dice Apocalipsis, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. En otras versiones no dice primer amor, dice tu gran amor. Has dejado a tu gran amor. Es por eso que antes de poder disciplinarnos espiritualmente tenemos que ubicarnos en dónde estoy parado. ¿Cuál es mi base? ¿Cuál es mi plataforma? ¿Estoy a cuentas con Dios? ¿Estoy bien con Dios? ¿Hay un pecado oculto? ¿Hay algo que esté impidiendo mi relación con Dios? Porque si no estamos a cuentas con Dios, recuerden que Proverbios 28 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El encubrir, el ocultar, el callar mis pecados, ¿sí?, me hace estar distante de las cosas de Dios. Porque he roto mi relación con Dios. Entonces, en primer lugar, tengo que ubicarme en dónde estoy. ¿Realmente estoy en plena comunión con Dios? Si es así, ¡qué bueno! Gracias a Dios, porque mi responsabilidad la he cumplido, de ponerme a cuentas con Dios, cualquiera que sea la situación. Entonces tengo que buscarle a Dios. En segundo lugar, Marcos 12:30 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ámale. Amar a Dios es un mandamiento.
No es un sentimiento, o como dicen por ahí, no es una, ¿cómo dicen? No, una actitud. Por ahí dicen que el amor es ¿qué? ¿Una opción? Una decisión. Pues no, el amor es un mandamiento de Dios que Cristo dice, ama. Ama es un imperativo que no te da lugar a la opción, que te está dando la instrucción directa y sin lugar a dudas. Ama. Ama. ¿Y cómo lo puedes amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué dan los atletas al entrenar? Dan todo. Dan tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Y no les importa cuánto, porque ellos tienen una meta. Pues de la misma manera la instrucción, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Prácticamente Dios nos está diciendo, con todo tu ser debes de amarme. La implicación que tiene de amar a Dios es una implicación bien profunda y bien amplia. ¿Por qué? Porque el amar a Dios implica mis finanzas, mis relaciones, mi trabajo, mi hogar, la iglesia, todo. Porque somos seres integrales. Yo no puedo amar a Dios nada más viniendo los domingos o dando mi ofrenda. Tengo que amar a Dios con todo lo que es mi vida. Esa es la implicación profunda que tiene. Ahora, ¿cómo manifestamos el amor? ¿Cómo manifestamos el amor a Dios? Juan 14:21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Entonces no basta amar a Dios. Hay que obedecerlo. Y esa palabra no nos gusta. Y esa palabra está muy desgastada y está muy alejada de lo que pretendemos. Y sobre todo en estos tiempos tan compulsivos, en los que ya nos hablan de desobediencia civil, de que el mal gobierno, los jóvenes rebeldes. Esta palabra ya no es muy eficiente, pero está ahí. Y también es un imperativo y es un mandamiento. Y los obedece. No basta amar a Dios, hay que obedecer a lo que dice Dios. Y esto en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Otra disciplina, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En una ocasión unos jóvenes me comentaron, oye Mario, por favor, haznos un favor. Sí, a ver, ¿qué pasó? Ora por nosotros porque mañana presentamos un examen bien difícil. Ok, claro que sí. ¿Y ya estudiaron? No, por eso te pedimos oración. Porque creemos que Dios puede obrar un milagro y mandarnos la respuesta. Sí, cómo no. Sí, cómo no. ¿Sí? La única manera de conocer a Dios es leyendo la palabra. No hay más. No hay más. No hay ruta corta. No hay ponerme la Biblia como almohada. O buscar una inyección de conocimiento. Nada de eso funciona. Si toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, debo de conocerla. Si no la conozco, ¿cómo voy a obedecerla? O sea, es muy sencillo y muy lógico. El problema precisamente reside en la falta de disciplina. Un embrollo en nosotros el no hacer caso a las cosas de Dios. Creyente, tenemos que disciplinarnos en estudiar la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios de manera sistemática, te vas a volver ciego, porque no vas a saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y vas a andar dando tumbos y vas a andar tomando decisiones que a la corta o a la larga van a tener unas consecuencias tremendas para tu vida. La mejor manera de conocer la voluntad de Dios es buscándola en la palabra.
Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice? Vamos a buscarlo, Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice? Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos, así como los Transformers, transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación, de cambiar vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se puede conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Sí, sí se puede. Para que ya no andes preguntando por ahí, oye, ¿tú cuál crees que sea la voluntad de Dios en mi vida? Hermano, si no conozco la mía, ¿cómo voy a conocer la tuya? Mejor vamos juntos a leer las Escrituras. ¿Y qué dice Dios? Y la mayoría de nuestros problemas, mis hermanos, se los digo por experiencia, tienen solución en la palabra de Dios. Pero hay soluciones que no me gustan, porque atentan contra mi carne, como les comentaba del perdón. ¿Es difícil perdonar? Es bien difícil. Es bien difícil perdonar. Pero ¿qué pasa cuando no perdono? Empieza un tobogán tremendo, ¿verdad? Hasta convertirse en amargura, ¿verdad? Y dice la Escritura, de la manera en que Dios los perdonó, así también perdonaos los unos a los otros. ¿Y cómo Dios nos perdonó? ¿Dios te puso alguna traba? Dijo, no, tu mugroso chilango, pues. No nos puso ninguna traba. Por eso es que las soluciones de Dios atentan contra la carne, y la carne se resiste, y la carne no quiere hacerlo. Esa es la batalla espiritual, esa es la lucha que tenemos. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Estudia la palabra de Dios. Y aquí en la iglesia tenemos el foro necesario para que estudiar la palabra de Dios. Ya nos comentaba Jorge, de los domingos. Escogimos el domingo para tener la escuela dominical porque es el día en que no debe de haber pretextos para no venir. Pero muchas veces hay pretextos tan elaborados que tú dices, es que es el único día que voy al mercado. Es el único día en que me puedo levantar tarde. Y tú dices, pues contra eso, ¿qué puedo hacer? Si entre semana no puedes por el trabajo, por los horarios, por muchas cosas, lo entiendo, pero el domingo que debería ser dedicado a las cosas de Dios, lo gastamos más en el súper, en la central, en viendo un partido de fútbol, puros deseos de la carne, puros deseos de la carne. El romper esos deseos es la lucha espiritual. Pero Dios quiere que estés aquí estudiando la palabra de Dios, si es posible el domingo. Entre semana tenemos estudios con mujeres, con jóvenes, el instituto. Hay una gama muy amplia de posibilidades de estudiar. ¿Por qué no estudias? La respuesta más honesta sería porque no quiero. Antes de que me pongas todo el pretexto, la respuesta más honesta sería porque no quiero estudiar la palabra de Dios. Y si no quieres estudiar la palabra de Dios, no hay disciplina en la vida. No hay disciplina en la vida espiritual. La oración, híjole, la oración dicen que es la cenicienta del creyente, porque nadie la quiere. Hechos 3:1, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena. Pedro y Juan sistemáticamente se reunían con la iglesia a orar. Orar en comunidad es uno de los privilegios que tenemos como creyentes. Es una de las grandes oportunidades que tenemos de ponernos de acuerdo entre nosotros y orar al Señor para que Él nos conteste. Es la oportunidad que tenemos de ministrarnos, de escuchar las respuestas de oración de un creyente para aumentarnos la esperanza, aumentarnos la fe. Nosotros tenemos los jueves a las 7:30 reunión de oración.
Pero pues otra vez, hay miles de actividades que hacer. Hay muchas cosas que me impiden, válidas o no, no lo sé. Cada quien sabe por qué no viene a la reunión de oración. Pero los apóstoles la practicaban. Es más, lo hacían hasta en las casas. Cuando liberaron a Pedro de la prisión, ¿a dónde los fue a buscar Pedro? A la casa de los hermanos donde se reunían a orar. Entonces la oración en comunidad es un mandato de parte de Dios. ¿Lo podemos hacer en privado? Definitivamente. Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces también la oración en privado es válida. Claro, claro que es válida. Y es más, es una disciplina y debemos ser constantes. Y créenos que es el talón de Aquiles de muchos de nosotros, la oración. Qué bueno que este versículo no dice, pero tú cuando ores, si es que oras, entra en tu aposento. Qué bueno que no dice, ¿verdad? Nos estaría evidenciando, pero fuerte. Evangelizar y bautizarse. Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La labor suprema del creyente también es evangelizar. Debemos de buscar todas las oportunidades que Dios nos da todos los días de relacionarnos con gente para presentar el Evangelio. En cualquier lugar que estemos, siempre hay gente que conocer, siempre hay relaciones que se dan. Es la oportunidad de darles el Evangelio de la gracia. Es un mandamiento de Dios. Id pues y haced discípulos. Los podemos traer a la iglesia y evangelizarlos, claro, pero el mandato es ir y predicar el Evangelio. Nosotros debemos ser misioneros en nuestra propia ciudad, en nuestra propia calle, en nuestra propia casa, debemos de ser misioneros. Los misioneros que se van a Indonesia, que se van a España o cualquier otra parte del mundo, es un llamado específico, es un llamado especial de parte de Dios. El llamado específico y especial para los que no vamos al extranjero es aquí en Querétaro. Debemos de evangelizar y bautizarnos. Bautizarnos también es un mandato de Dios. Si tú no te has bautizado, busca la oportunidad de bautizarte. Busca la oportunidad de bautizarte. Lo podemos hacer aquí en la iglesia. Claro que lo hacemos aquí en la iglesia. También bautizamos. No es opcional bautizarse o no, es un mandamiento de Dios. Es un mandato de Dios bautizarse. ¿Para salvación? No. No es para salvación. Es para testimonio. Y si quieres conocer más acerca del bautismo, en los grupos hay estudios sobre precisamente el bautismo. Pero es un mandamiento de Dios bautizarse. Participar de la cena del Señor, 1 Corintios 11, 23 al 26. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Participar de la cena también es un mandamiento de parte de Dios para sus hijos. Abstenerse de participar en la cena puede ser solamente en dos cosas. O no eres creyente, porque más adelante dice que disciernas, y si no eres creyente ni te metas en esto. Pero si eres creyente y no la tomas, entonces la reflexión es: ¿por qué no tomas la cena del Señor? ¿Qué impide que estés tomando la cena del Señor? ¿Puede haber algo profundo? Bien, lo platicamos. Pero un mandato de Dios es tomar la cena del Señor. Nosotros la practicamos una vez al mes. El primer domingo de cada mes. Todos deberíamos estar conscientes que el primer domingo de mes debo de prepararme, más especialmente porque hay cena, para tomarla dignamente. ¿Qué es tomar dignamente la cena? Es tomar en serio las cosas de Dios y no tomarlas a pachanga o juego. Y si quiero tomar las cosas en serio de parte de Dios, pues procuro andar bien delante de Dios. Es una consecuencia inmediata y directa.
Entonces todos debemos tener la conciencia de que cada primer domingo de mes tenemos que venir bien preparados para sentarnos en la mesa del Señor. Muchas veces menospreciamos esta situación, pero es un privilegio estar sentado en la mesa del Señor, como en su tiempo lo hicieron los apóstoles. Y este es un mandato que nos da y debemos de participar en ella. Ofrendar. 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Otra evidencia de lo que hay en nuestro corazón pues son nuestras finanzas. La manera en que gastamos refleja la manera en que estamos administrando las cosas de Dios. Yo no dudo que en diciembre se adquieren unas deudas, pero tremendas. Y no se preocupen, puedes pagar hasta febrero o marzo, como dicen las tiendas, ¿verdad? Meses sin intereses. Las finanzas debemos de entenderlas como un concepto que Dios puso en su palabra para que nosotros lo entendamos en el sentido de que tú y yo somos administradores, no somos dueños. No somos dueños de las cosas. El único dueño de las cosas es Dios. Y Él nos delega la administración de los recursos que Él nos da. Por lo tanto, la ofrenda debería de ser una oportunidad, un privilegio de honrar a mi Señor con los frutos de mi trabajo. Deberíamos de verlo como una oportunidad, como un privilegio que Él nos está dando de participar de lo mucho que Él nos ha dado. Tristemente las iglesias han desviado su atención de la fe hacia lo económico. Grandes edificios, grandes cosas, grandes otras tantas que tienen que ver con ser ostentoso, que tienen que ver con la economía. Y tristemente cada vez hay más iglesias que transan con la fe. ¿Quieres tu milagrito? Pues tráete un milagrito, ¿verdad? Compartimos milagrito. Y si no se puede, pues mejor con 2 milagritos, ¿sí? Y empiezan, y el énfasis de muchas iglesias es el dinero, el dinero, el dinero. El dinero es bíblico, el dinero viene en la Biblia, la administración también. La economía también. Hay muchos principios que tienen que ver con el dinero. Mucho de la Biblia habla del dinero. Pero desde el punto de vista de Dios. ¿Qué dice Dios acerca del dinero? No desde el punto de vista del hombre. Porque el hombre, tristemente, ha amado más al dinero que a Dios. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí mismo. El dinero es amoral. El problema es el amor al dinero. Entonces, en ese sentido, tenemos que hablar sí de la ofrenda, hablar sí de que se requieren recursos para la iglesia, claro que se requieren recursos para la iglesia, el mantenimiento, la ayuda a los misioneros, muchas cosas. Se requiere dinero, sí, pero no es el énfasis más importante. El énfasis más importante es el corazón. Si tu corazón está sano, obviamente tú vas a ver las finanzas desde acuerdo del punto de vista de Dios. Y te vas a ver como administrador de los recursos de Dios. Entonces, el ofrendar también es parte de la disciplina del creyente. No dejar de congregarnos. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Ok? Y me gustó este pensamiento que dice: hoy es un precioso día para disponer mi corazón para que Dios hable a mi vida. No dejes de congregarte. Tristemente, pues hay muchos pretextos para no hacerlo. Desde el pretexto de que, pues es que vinieron familiares y no puedo. ¿Válido o no? No lo sé. Hay pretextos probablemente de enfermedad. ¿Válido o no? No lo sé. Hay pretextos para no venir por cualquier cosa. ¿Válidos o no? No lo sé. Digo, si hay contingencias, si hay situaciones que nos impiden hacerlo y pues ni hablar, no lo hacemos, ¿no?
Pero que cada quien meditemos que la indisposición que estoy poniendo para ir a la iglesia es más bien de la carne, o es porque verdaderamente no puedo asistir a la iglesia. Entonces, en ese sentido, el disciplinarnos es ver el domingo como una prioridad en mi vida para asistir a la iglesia. Esa sería la disciplina. Y debemos de inculcársela a nuestros hijos. Porque nuestros hijos, cuando ven que no venimos por la iglesia, ellos saben los motivos por los cuales no venimos. Que jugó la selección, como pasó el año pasado, ¿verdad? Que jugó un domingo en el Mundial. Y bueno, pues cada quien decidió qué hacer ese domingo. Si ver el partido o escuchar la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, debemos de darle prioridad al domingo como una disposición en nuestro corazón para ir a escuchar la palabra de Dios. No dejemos de congregarnos por cualquier pretexto que sabemos que es más cosa de la carne. Es en ese sentido en que tú y yo debemos de disciplinarnos. La disciplina en el creyente lo lleva a la fortaleza. ¿Quieres ser fuerte espiritualmente? Aquí están todos los pasos que ya vimos. No es una receta de cocina. Es más bien la palabra de Dios que nos está dando la guía y la dirección para ser fuertes espiritualmente. Como les dije, tú y yo diario vamos a experimentar una lucha espiritual. Una lucha espiritual. Desde que nos despertamos, empieza la lucha. ¿Me paro o no me paro? Si no me paro, pues estoy durmiendo bien a gusto. Pero voy a llegar tarde. Y si llego tarde, pues no hay problema que me descuenten. O sea, empieza la lucha. Hacer lo correcto con hacer lo incorrecto. Y esa lucha la vas a encontrar todos los días de tu vida. Todos. ¿En dónde vas a estar fuerte? ¿En lo espiritual o en lo carnal? Depende de la disciplina la que tengas. Si tú estás disciplinado en los deseos de la carne, pues la respuesta va a ser en la carne. Ya vimos que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero si tu disciplina o nuestra disciplina es en la Biblia, en lo espiritual, vamos a ser hombres y mujeres espirituales. No exentos de fallas, no exentos de problemas, no exentos de malas decisiones, porque no somos infalibles. Pero sí estaremos más acertados a buscar lo conveniente, porque hemos buscado en lo correcto, en la palabra de Dios. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. ¿Cuál es la conclusión? Hay buenos deseos, hay buenas intenciones, hay buenas motivaciones para empezar cosas nuevas a partir de esta fecha, que es más un punto de partida, un punto de referencia que otra cosa. Las dietas, el ejercicio, el estudiar, el reconciliarme con mi papá, cosas por el estilo, son cosas muy buenas. ¿Qué alcance tienen? ¿Qué alcance tienen esas metas, esos anhelos? La experiencia ha dicho que no más de 2 meses. Y al rato volvemos a los viejos hábitos, ¿verdad? Al colesterol y los triglicéridos, ¿sí? A darle duro al box, pero al box sprint, ¿verdad? Estar durmiendo ahí. ¿Sí? Hermanos, necesitamos tener esa reflexión. La vida cristiana no debería de ser, como dice Santiago, como olas de mar, de aquí para allá, jaladas por cualquier viento de doctrina, jaladas por cualquier sentimiento, por cualquier ímpetu y todo ello. La vida cristiana debe de estar sujeta a la disciplina. Y ya vimos todos los puntos que requiere una disciplina. La oración,
estudiar, congregarme, ofrendar, la cena del Señor, bautizarme, estar a cuentas con Dios, todo ello. Esa es la disciplina. ¿Qué alcance tiene en nuestra vida esa disciplina? Las palabras del astronauta que dijo, ir a la luna no fue suerte, fue porque nos lo propusimos. Tú y yo debemos de proponernos en nuestro corazón ser disciplinados. Pero no como un sentimiento de ocasión, sino como una convicción profunda, porque este año nos vamos a enfrentar a retos y oportunidades grandes, en lo social, en lo económico, en lo congregacional. Hermanos, vienen cosas muy fuertes para las iglesias. El hecho de que tarde o temprano venga una pareja de homosexuales a congregarse así, aquí, y que yo no los acepte, me puede llevar a mí a la cárcel. ¿Ustedes no creen que es un reto fuerte para nosotros los pastores? Y para ustedes también. ¿Qué hacer en caso de que nos lleguen unos homosexuales? ¿Qué pasa en que Hacienda nos está requiriendo ya cuestiones fiscales? Entonces, el mundo está cambiando y nos va a arrastrar con muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados para enfrentarnos a todo eso? Probablemente sí, probablemente no. Por eso, tomemos esta energía que traemos para disciplinarnos, pero con una profunda convicción. Para que en el día de la prueba estemos fuertes y no tambaleantes. En el día de la adversidad estemos vigorosos. Para que en el momento de la prueba estemos alertas y no dormidos. Para que en los momentos difíciles estemos unidos y no divididos. La iglesia también va a experimentar retos y oportunidades grandes. Por eso necesitamos disciplinarnos. Dice el texto, 1 Corintios 9:15, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo de gracia que nos permites vivir, Señor. Gracias porque nos das la vida y nos da la oportunidad de vislumbrar un año más para poder trabajar en ti, Señor, para poder disciplinarnos en nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y es la que nos ayuda a reflexionar y a saber qué hacer, Señor, en los momentos difíciles. Pero necesitamos, Padre, de tu ayuda para que esa propuesta en nuestro corazón de disciplinarnos se lleve a cabo. Porque sin tu ayuda, Padre, pues vamos a flaquear, vamos a desesperarnos, tal vez sea un alcance muy limitado. Pero con tu ayuda, Padre, podremos hacerlo. Ayúdanos a ser disciplinados, Señor. Ayúdanos a tener ese empuje, esa convicción que sale de un corazón agradecido, de saber, Padre, que tú quieres que seamos mucho mejores durante este año, Señor. ¿Qué nos depare? No lo sabemos, Señor. ¿Cómo se presenten las cosas? Solamente tú lo conoces. Pero queremos estar preparados en todos los aspectos, principalmente en el espiritual, para saber qué hacer y cómo reaccionar ante las diversas circunstancias, Señor. Gracias por esta tu iglesia local, Señor. Gracias por cada uno de los aquí presentes, porque sin duda tú tienes palabras de bien, tienes pensamientos de bien, Padre, para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos. Si, Padre, hay una situación que hay que arreglar entre creyentes, si hay algo, Padre, que cambiar, si hay algún hábito que nos impide disciplinarnos, ayúdanos a cambiarlo, Señor. Ayúdanos a desecharlo, para lo malo, para que podamos hacer lo bueno, Señor. Y si en esta mañana, Padre, alguien no te conoce, alguien no tiene el Espíritu de Cristo, hay un hombre o una mujer natural, Señor, yo ruego para que le des la convicción, Padre, de pecado, de justicia y de juicio, y que pueda encontrar en Cristo la salvación de su vida, Señor.
Padre, gracias por este tiempo y oramos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse.